Muy bien, José. Bueno, buenas tardes. Un placer recibirte aquí en nuestras primeras charlas. Un ciclo aquí por la 100 de charlar, conocer un poco a los candidatos. El otro lado de los candidatos sería conocer un poco más su vida, qué es lo que les gusta y también después pasar un poco por la política. Pero buenas noches, un gusto. Bueno, buenas noches para ti y bueno, para la audiencia, en este caso sería no sé si video audiencia, porque ya esto del streaming ya no es audio, no es solamente oído, ¿no? Ya estábamos hablando hace recién, cómo cambia todo el formato, todo cómo viene todo modernizándose. 52 años. No Sí, se habla sí. de las edades igual. No, pero... yo no tengo problema. No tiene problema. No, ningún problema. ¿No puedo tutearse? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Bueno, 52 años, es productor agrícola ganadero. Recién hablábamos un poco porque también nosotros le vamos a dar las buenas noches a la audiencia que está del otro lado. Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo. Hablábamos un poco de estos cambios, ¿no? La radio que se transforma en streaming, los nuevos cambios, las nuevas tecnologías, y también lo hablaba usted a través del campo. Que vienen vinculados hace mucho tiempo, que es parte de su pasión también. Sí, últimamente lo que hablábamos era el tema de la tecnología, ha revolucionado mucho, ¿no? Pero siempre hubieron cambios. Yo me acuerdo que mi padre me hacía cuentos que mi abuelo araba con bueyes 200 hectáreas de avena y tenían un potrero solo para los bueyes. Me hacía los cuentos que habían cosechadoras que estaban paradas y me hacía cuentos de esquila con tijera de aro de 30, 40 personas en fila esquilando. Y él ya esquilaba con máquina y se quejaba un poco de algunos cambios, decía, no, porque cuando yo entré en el negocio, él decía, no, pero es mucha maquinaria, muchas cosas, como que renegaba un poco con los cambios. Como que siempre hubieron cambios, ahora es lo que se ha potenciado mucho. Yo noto desde que la revolución informática y lo más importante es la información. Creo que estamos todos mucho más informados. Antes había que escuchar más la radio, no se sabía, 40 años atrás, no se sabía o 50 o 60, no se sabían ni siquiera los precios de referencia de los ganados. Se compraba un ganado en una zona y se vendía en otra zona a otro precio porque no se conocían los precios. O sea, la información es muy rápida y accesible, todos la tenemos. Y la tecnología está siendo accesible también. Y es importante, ¿no? Porque te ayuda y es una herramienta buena, hay que tener cuidado, a veces afecta la mano de obra, que eso hay que tener criterio, cómo se emplea, porque si te pasás, después desplaza a la mano de obra. Entonces, creo que hay un balance, hay un límite ahí que hay que saber manejar para poder progresar, vamos a decir, ¿no? Ya veo que hay mucha pasión en lo que habla usted, también en los cambios. Bueno, lo hablábamos recién cuando llegó, pero qué importante que es esto justamente, ¿no? De la pasión, del trabajo, del campo, del deporte, también me decía antes de comenzar la charla. Sí, a mí me gusta mucho el deporte. El campo me gusta muchísimo, trabajar en cualquier cosa me gusta, en lo que sea, pero el campo me gusta mucho. En realidad mi profesión original, yo estudié bachillerato de arquitectura, yo iba a ser arquitecto. Después por problemas de salud de mi padre entró en una depresión muy grande, y el padre de mi padre se había quitado la vida cuando mi padre tenía 20 años, se había autoeliminado. Entró en una depresión muy grande y bueno, yo me tuve que venir a darle una mano, a apalancarlo. Él se fue, lo mandé para Montevideo con mi madre. Yo cuando empecé a venir con él empecé a esconder armas, etc. Por el miedo ese de que se autoeliminara, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí él entró en un periodo de una enfermedad que que son bipolares, pasan de fobias a depresiones. Y bueno, yo después me quedé en el campo, siempre que estuve vinculado al negocio, porque el negocio es familiar de toda la vida y me gusta mucho. Y hice la facultad libre, di los exámenes libres, hablé con el director de la facultad de LITCA, a ver si podía, me dijo que sí. Y bueno, de ahí, pero he hecho de todo, no solamente el agro, he hecho cualquier cosa en la vida, he hecho de todo y todo lo he hecho con gusto porque me gusta mucho trabajar. Habla del trabajo con pasión, con amor, también con lo que tiene que ver con la familia. Cariño. Cariño, ¿no? Hay que ponerle cariño. Si vos le pones cariño a las cosas, fluyen, salen. Y no buscar el objetivo porque a veces pasa mucho que uno busca un objetivo inmediato en las cosas, sin querer, ¿no? A veces
uno ahora está en otra posición, desde otro lado, pero en momentos en los cuales el agro, la gente que es del agro más veterana que está mirando esto sabe que un pollo valía menos que una oveja, o sea, fueron momentos muy complejos. Los amigos de mi padre, la mayoría terminaron sin campo, o sea, fueron momentos realmente complejos. Vos capaz que no eras nacido, pero la famosa lista de los contumaces del Banco República fue complicado. Pero el hecho es, yo siempre digo lo mismo, el hecho es a veces no buscar el resultado económico inmediato, sino tratar de perseverar, de tener resiliencia. El agro es muy de eso, no solo en Uruguay, en el mundo entero. En el mundo entero es un negocio de mucha resiliencia, hay que tener resiliencia. En este momento nomás que estamos pasando, el endeudamiento en el sector uruguayo es muy grande. No se habla mucho, pero es muy grande. La seca costó mucho dinero y ya venía mucha palanca de deuda. Y bueno, pero siempre el agro devuelve, siempre el agro a la larga, por algo los bancos le dan al agro, porque saben que paga, a la larga paga. Usted hablaba de pasión, de cariño, de amor y de la familia también. Sí. Y habló por allí también de la depresión. Una de las preguntas que nosotros teníamos pensada para los candidatos, porque fue un tema que se puso sobre la mesa, es el tema de la salud mental. ¿Está en su plan de trabajo? Sí, ¿qué es lo que pasa con la salud mental? Te voy a explicar, porque una cosa es hacer política y otra cosa es hacer política de. Yo, si hago política de la salud mental, transgiverso las cosas. Yo tengo que hacer política para la salud mental. El problema de la salud mental es esto, hablar. Mirá que esto es una cosa que yo en vivo, la primera vez que la hablo, yo nunca la hablo, son cosas que son muy reservadas, extremadamente reservadas. Y lo hice a propósito para las personas, porque es realmente, es muy desamparante para la persona que pasa esto. Porque la mayoría de las enfermedades mentales son perpetuas, no se curan. Y se tratan con psicofármacos, son fármacos de receta verde. Y no son los psicólogos, son los psiquiatras lo que tienen. El problema que hay es que el sistema de salud era como pasaba con los problemas de fertilidad, que estaba muy tabuizado, ¿viste? Que no se hablaba mucho, ahora se habla más, se metió en el sistema. Hay como una especie de tabú con eso. Yo, por ejemplo, lo hablábamos mucho en mi casa con mi madre, etcétera, pero mi madre era como, no vayas a decir nada, ¿viste? Porque era como, ¿viste? Como, yo toda la vida lo tuve muy naturalizado, inclusive la mayoría de las enfermedades son genéticas, hay que tener cuidado contigo y con tus generaciones que siguen. Hay enfermedades nuevas, producto del consumo para mí, como el pánico y problemas de vértigo, etc. Pero para mí lo que falta es hablar más del tema, naturalizar el tema y poner psiquiatras. El problema es pero no es solo psiquiatra, no hay médicos al interior. Hay otro problema, porque si vos me decís con una clínica lo arreglás, no arreglás con una clínica. Una clínica lo único que va a hacer es gastar plata que la clase media va a tener que pagar, nada más. Vos lo que tenés que hacer es poner psiquiatras, que son los que se ocupan de eso. Los psiquiatras son los que, el cardiólogo cura el corazón, el psiquiatra cura la cabeza. Para el caso de mi padre, lo regulaba un elemento que se llama litio. Es un remedio, un psicofármaco que se llama litio, y eso regula. Y cuando te pasa fobia, también tiene mucho que ver el fotoperiodo, tenés que conocer la enfermedad y la familia, el entorno tiene que conocer la enfermedad. Hoy hay problemas de familia, lo que hicimos mi madre y yo hoy es complejo hacer. Hoy hay una carrera específica que es muy nueva que se llama acompañamientos terapéuticos. ¿Qué es lo que hace el acompañamiento terapéutico? Hace el seguimiento. Porque ¿qué pasa? Si vos tenés tu esposa, tu hijo, que como tuvo mi padre, que tuvo esa palanca, que te escuchan y más o menos dicen, mirá que estás medio pasado, mirá que estás durmiendo poco, mirá que... Más o menos lo vas regulando. Ahora, cuando vos no tenés nadie, o te ves poco, o vivís solo, o... ¿Me explico? Ahí está el problema. Ese es el problema. Entonces, con el acompañamiento terapéutico, lo que tienen herramientas, obviamente, es una carrera, y saben, entonces es con el psiquiatra. Porque el psiquiatra, ¿qué pasa? Si un psiquiatra malo te empastilla y te deja drogui. No te vas a suicidar. Pero no vas a ser un ser humano, vas a vivir drogui. ¿Me explico? Vas a vivir siempre en segunda, porque primero a veces no tiene más remedio que pegarte un pernazo para abajo, porque para después de a poco ir, porque son los psicofármacos son remedios de gradualidad, hay que irlos
modificando muy lento, no se pueden hacer de golpe, ¿me explico? Entonces, lo que falta es hablar del tema, naturalizar el tema y que haya médicos, que es lo que no está viendo el interior. No estamos sabiendo captar nosotros, cuando yo hablaba del tema de la identidad, la otra vuelta, ¿te acordás en la chacra? Sí. Nosotros somos esto, nosotros vivimos acá. Usted lo habla un poco también de su experiencia personal, a través de eso claro, se interiorizó en el tema. ¿Qué es lo que pasa? Mi padre tenía una sociedad privada muy buena, tenía el británico, tenía un muy buen psiquiatra y tenía acceso a los medicamentos que cuestan carísimo. Mirá que cada vez que tenía que comprar los remedios, realmente le dolía, ¿no? Muy caros eran. O sea, todos los que toman remedios de receta verde saben lo que estoy hablando. Son remedios realmente caros. Entonces, ahí está el tema. Ese es el enfoque. ¿Me explico? Es una enfermedad más como cualquier otra. El tema es que lo que hay que hacer es tenerla, porque vos podés poner la clínica y después, aparte, ¿quién va a una clínica? Bueno, si no te va a la clínica el loquero. Me ves como que se siente más marginalizado, menos se va a sentir naturalizado. Le va a costar ir a una clínica que sea solo de sí, ¿me entendés? Es como que vos vas al médico. Que deje de ser tabú. Es lo exactamente, que al lado tuyo hay una persona que tiene una afección cardíaca, y al lado hay uno que se quebró la cadera. ¿Hace terapia usted o ha hecho terapia? No, yo nunca hice terapia. No, yo nunca hice terapia. Entiendo que es muy buena en ciertas etapas de la vida, pero eso es psicología, ¿no? Claro. Es otra rama. La psiquiatría es la que trata las enfermedades mentales. Esa es otra rama. Yo personalmente nunca hice terapia, pero... ¿Le gustaría...? Sí, un día entiendo que tengo que hacer terapia, la voy a hacer, ¿cómo no? Sí, y recomiendo a las personas que realmente sientan vacío o ciertos temas irresueltos que la hagan, porque es bueno, la terapia es buena, sí, señor. Y también, bueno, usted nos comentaba un poco de la pasión del campo, del deporte, son dos cosas que también ayudan a la salud mental, que ayudan, en el caso suyo, que usted es un apasionado del deporte y la salud mental, aquellos, por ejemplo, en mi caso, que me gusta la radio, que me gusta la comunicación, esto es un momento también de conexión con uno mismo. Exactamente. ¿Usted qué deporte? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora hablamos de deporte, pero mira lo que pasa. ¿Cuántas personas en el mundo hacen lo que les gusta? En el mundo, si vos sos un afortunado porque haces lo que te gusta. ¿Me explico? No solo que haces lo que te gusta, lo valorás. Yo me doy cuenta por lo que me está diciendo que vos valorás lo que haces. ¿Me explico? La mayoría de la gente hace cosas que ni siquiera sabe si le gusta o no le gusta. Tiene una vida vacía. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Eso es complejo. Entonces vos tenés que llenar el resto de tu vida. Deporte, arte, hay un montón de cosas que el ser humano necesita. Yo, por el arte, ahora se me dio de veterano por bailar, por ejemplo, pero porque voy a una clase de tango con Florencia, una chica que da clase, que es espectacular, ¿viste? Pero de veterano, ¿no? Nunca en mi vida había bailado. Una cosa que yo quería hacer algo nuevo como para despejarme, ¿viste? Porque el deporte, yo creo que el deporte es un escape, ¿viste? Claro. Disculpe, si también, porque en eso coincidimos, el trabajo a veces es pasión y seguramente hay un montón de gente que nos está mirando, bueno, el director de la radio también que está acá detrás de cámara, es un apasionado del trabajo también, claro. Pero a veces está bueno desconectar del laburo. Y lo que planteaba usted de poder hacer deporte, de poder bailar, a mí me pasó, es desconectar también. ¿Sabes lo que me pasó? Fue una de las cosas positivas de la pandemia. El trabajo te vuelve adicto. Yo en un momento era adicto al trabajo. Te vuelves adicto porque te gusta tanto que empezás a trabajar y si bien tratás de no desatender tu familia, pero a la larga siempre te vuelves un poco egoísta. Te terminás volviendo egoísta, como que llegar justito al coso, ir en lo que podés y lo que podés hacer no está. Me explico, producto de que el trabajo. Y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho delegar. Entonces, las personas que saben delegar, que eso es un don, es más fácil, ¿viste? Yo no sé delegar y me cuesta delegar. Pero no me cuesta delegar porque soy un tirano, porque me gusta, soy muy perfeccionista capaz en algunas cosas, entonces me gusta estar yo, etc. Pero la pandemia, por ejemplo, me pasó a mí que yo estaba viajando muchísimo, estaba trabajando con un grupo de inversores, estaba viajando mucho en Latinoamérica. Entonces, la pandemia me paró, me cortó. Y ahí volví al inicio, empecé a hacer deportes con mi hijo, que por ejemplo, empecé a hacer surf con mi hijo, empecé a hacer, ya de grande, yo lo acompañé muchísimo en náutica, en rugby, en todos los deportes siempre lo quise acompañar, ¿no? Pero yo personalmente quería hacer algo con él, empecé a hacer polo, empezamos a hacer un grupo en Durazno con niños con problemas de ira, etc. Empecé a hacer jiu-jitsu
y con mi hijo, ¿viste? Empecé como desde otro lado a hacer deporte de veterano, porque ya estaba veterano, ¿viste? Pero obviamente la parte física, como yo digo, la cabeza va mucho más rápido que el físico. En el surf te pasa que tenés que ser muy ágil. Entonces, vos ya sabés que el tiempo para pararte en la tabla es X, pero claro, el físico va mucho más lento. El físico va en segunda, vos tenés que ir en quinta me explico, te pasan esas cosas que bueno. Y hablando un poco, hablamos de baile, hablamos del campo, hablamos de la familia, hablamos del deporte también, de la salud mental, que es muy importante y es algo que queríamos preguntarle a cada uno de los candidatos. ¿Por qué la política? Porque entiendo que, por dos motivos. Primero porque yo le debo mucho a esta sociedad, particularmente a Flores le debo muchísimo. Yo tuve la posibilidad de vivir tuve un socio que podía haber vivido en cualquier parte del mundo. Yo no encontré lugar más lindo que este, la verdad te digo sinceramente. No encontré lugar más lindo que Trinidad y el entorno de Flores, por un montón de cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? También pasa mucho que uno se compara con otros países y vos ves lo bueno de los otros países, pero no ves lo malo. ¿Viste? Y cuando vos volvés a tu país te das cuenta de lo bueno. Entonces creo que es una forma de devolverle a la sociedad lo que me dio, lo feliz que fui y que estoy siendo viviendo en este entorno. Y después por otro motivo, que es que yo creo que la política últimamente está necesitando gente, hoy le dicen outsider, yo creo que por algo la gente los vota. Creo que el político tradicional se está equivocando en un montón de cosas, le está errando. Creo que la forma de manejar los dineros de todos no es la correcta. Creo que se está equivocando, creo que está viendo mal el foco de las cosas. Hay cosas que son para mí muy importantes y que entiendo que no son tenidas en cuenta, como la familia, lo que hablamos recién del deporte, por ejemplo la currícula de estudio hay que reformarla totalmente con todo, hay que hacer una reforma total, ¿viste? De todo lo que es la currícula de estudio. ¿No está de acuerdo con la reforma educativa que impulsó el gobierno? Sí, fue buena, pero fue paliativa. Pero yo lo que pienso es que el deporte, el arte tienen que estar en la currícula. Una persona que le gusta el arte, que le gusta el deporte, por varios motivos. Primero porque si hace deporte, si esa persona hace deporte es un medio de vida, igual que arte. Fíjate, la música, ustedes saben bien los dineros como es la música. ¿Y por qué no lo tenemos dentro de él? ¿Por qué un músico tiene que salir por las de él? ¿Me explico? El periodismo ustedes lo han vivido, saben el esfuerzo que es cuando vos querés ser periodista, lo complejo que es. Y eso que está bastante naturalizado, ya hay más carreras, todo. Pero yo creo que la currícula hay que abrir la cabeza y decir, bueno, el deporte es una industria. Todo lo que pasa al entretenimiento es industria, que mueve muchísimo dinero. Entonces, una persona que haga cualquier deporte debe tener un amparo y debe poder, básicamente, por lo menos lo básico, como es la universidad pública, después, con su esfuerzo personal, obviamente, porque yo no estoy de acuerdo con las partidas perpetuas de dinero. Eso yo creo que a la gente que hable, la caña, la mejor caña, pero no el pescado. El pescado lo tiene que sacar él. Digo, vos tenés que formar a la persona para que tenga libertad y pueda elegir, etc. El arte lo mismo. La danza, el canto, el arte audiovisual. Mi hijo ahora está haciendo cine, por ejemplo, y es complejo, le cuesta. Él no tiene problemas económicos, pero realmente es tedioso vivir de eso. Entonces creo que la currícula habría que modificarla en ese sentido. ¿Por qué hay tanta deserción? ¿No serás tú que le estás cerrando? Ahora que nombraba a su hijo y su esposa formaron parte de la actividad política. Sí. ¿Qué le dejó eso? ¿Ellos fueron los que lo contagiaron a formar parte? La que me metió para dentro de la política fue mi señora. Sí, mi hijo no está mucho en la política. Él prácticamente que ayuda, pero no está en la política. Pasa mucho con los jóvenes que como que yo noté mucho ahora que hay un desinterés, y es lógico, ¿no? Viste que por ejemplo hablan de los indecisos, que es un 15%, ¿no? Ahora, 7 de cada 10 uruguayos no les interesa la política. Entonces, ¿quién miente?
¿Me explico? Acá hay algo raro. No pueden dar 15% de indecisos y 7 de cada 10 uruguayos no le interesa la política. La gente está podrida. Estamos podridos, cansados. Sí, o sea, como que siempre una campaña más, y después es siempre lo mismo, ¿me explico? Y está eso de que el político tradicional defiende mucho su partido, es como que yo soy nacional y vos sos de Peñarol y yo digo, no, vos sos de Peñarol. O sea, vos no le preguntás a nadie cuando estás a laburar si de qué cuadro es. Vos tenés que trabajar. Vos fuiste electo para algo, tenés que trabajar. ¿Qué te importa de qué partido es el otro? ¿Me explico? Sí. Es como una... Y eso es lo que... Toda esa suma de cosas es lo que llevan y terminan en desmedro de que perjudican a la gente. Eso lo llevó a decidir formar parte de Cabildo Abierto. Sí. ¿Tenía un pasado en alguna otra No, corriente política? Mi padre toda la vida fue blanco, era muy amigo de Wilson. Lo conocía a Manini, pero a través de que él era amigo del hermano de él, lo conocía, pero no era en un partido ellos, ¿no? Pero mi padre toda la vida fue blanco, amigo de Wilson, y toda la vida renegó con la política. Y yo estaba al lado de él, abajo de él, y escuchaba lo que él decía, y etcétera. Yo estaba mucho en el trabajo, era muy gremialista, y decía, ¿para qué se calienta la cabeza este? Claro, vivía caliente, ¿no? Porque era de los políticos que no participaban. Pues también vos ves la parte política está la otra parte política. Hay políticos que, me decía un amigo el otro día que estábamos conversando justamente de esto, me decía, lo que pasa es que la política para mucha gente es un medio de vida. Y yo me puse a pensar y digo, mierda, este loco tiene razón. Me explico, hay gente que está mirando la política, pero para él. Me explico, la política pura y sana no es para vos. Es para los demás. Esa es la política pura. Y eso es lo que lo conecta y lo decide a sumarse. Eso es lo que me mueve a sumar. ¿Y qué es lo que conecta a José Roure con Manini Ríos, con Cabildo Abierto? ¿Qué es lo que termina de decidir, si bien una familia, como usted lo comentaba, con un pasado ideológico o una simpatía política por determinado partido, qué es lo que a usted lo termina de decidir y decir, voy a ser candidato o voy a apoyar a Cabildo Abierto, a Manini Ríos? Mi señora empezó juntando firmas siendo edil Colorado para Manini porque entendía que era una causa justa. Y entre las veces que se juntó porque mi suegra era muy amiga de Irene, mi suegra es fallecida ahora, era muy amiga de Irene, tenían un grupo de mujeres orientales, etc. Y Manini a mí me tenía en el radar y yo lo tenía en el radar por mi padre. Entonces una de las hijas estuvimos conversando con ella. Y entre las cosas que hablábamos y conversamos, hablábamos de la deuda justa en ese momento, y no entendíamos el por qué él estaba solo con eso, y me explicó todo el proceso, que no quiero aburrir ahora con todo cómo fue el tema de la deuda justa, cómo se presentó el Parlamento, todo. Y ahí empezó mi señora a buscar firmas. Después ella decidió irse con Cabildo Abierto, y a partir de que ella se va con Cabildo Abierto, empecé a participar un poco más, y a todos los lugares que iba, yo miraba y miraba para todos lados así, y no había políticos. Vos vas a una reunión de Cabildo y no hay políticos, esto es gente de trabajo, gente clase media de trabajo, mirá para todo, no existe así, ¿me explico? Entonces yo me sentía como que era lo que yo quería y quería representar, ¿me explico? Como que yo me sentía identificado con eso, con la clase media de trabajo que quiere ser escuchada, que quiere ser contemplada, eso. Cabildo Abierto ha sido muy como quizás el rebelde de la coalición. Bueno, incluso en los últimos días, Diario El Observador, El País, han especulado un poco también con si Manini Ríos finalmente en un balotaje, estamos a pocos días de las elecciones, se va a mantener en la coalición. Él después salió a decir que sí. ¿Considera que es Cabildo Abierto el rebelde de la coalición o...? Yo creo que Cabildo Abierto ha sido muy ninguneado por Manini no es político y no sabe negociar cargos políticos y no le interesa. Porque hay un montón de cosas que la gente no ve. La gente cada vez que dicen que hay que votar algo van y piden un cargo. Literal, así te lo digo. Le pasó a Jorge Valle con los blancos y ahora le pasa a la calle con los blancos. Es así. Entonces Manini es idealista. Si bien le dieron
paquete de cargos como corresponde por el tema de que era parte de la coalición. Entonces hay cosas que él no se movía dentro de lo que él decía. Él en ningún momento siempre la respetó la coalición, es más, la honra. No sé si tú te acordás, capaz que eres muy, muy joven, pero cuando Jorge Valle hizo coalición porque tampoco tenía mayoría parlamentaria. Fue un gobierno brillante el de Jorge Valle. Yo siempre digo que si no hubiera sido estado Jorge Valle en ese momento, nosotros hoy estaríamos igual que Argentina. Igual. Porque fue la palanca para que después fuéramos un país creíble y no entrar en default, como ciertos personajes querían que entráramos en default, que no pagáramos la deuda, etc. Y Larrañaga le sacó a todos los ministros, le cortó la coalición. Eso es radical. ¿Me explico? Tuvieron una desavenencia y Larrañaga se fue, sacó a todos los ministros. Revisaron, los encontrás ahí. Entonces, ¿usted considera que es una rebeldía? No se va. Él lo que sí ahora se va a hacer escuchar en ciertas cosas, se va a hacer escuchar. Es la clase media de trabajo, la va a defender. Además, yo estaba hablando con él. Sintió que Cabildo fue ninguneado en el gobierno de la calle. Exacto. Inclusive yo estuve hablando con él, hablando de cuando se negocian los cargos y hablando hasta del ministro de Economía. Le dije, está bárbaro, pero la BAT estaba en el Banco Central, nos hizo unos bonos que nos mató el dólar, nos lo planchó, el sector agroexportador lo mató. Y si no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque digo, tú no podés pedir ministro de Economía, obviamente, pero podés pedir que digan, bueno, el dólar no lo toquen. No lo vas a dejar que se planche, pero tampoco me lo deprimas, ¿me explico? Que son cosas que son, para el sector agroexportador es complejo eso, no son cosas menores, ¿viste? Sí, seguimos hablando un poco, quizás estamos hablando del análisis, ¿no? Pero sí. Ya que hablamos de análisis, estuvimos hablando también del sector productivo, pasamos por un montón de temas. ¿Creen las encuestas? No creo. Porque hay un... Creo que es un negocio. Yo creo que no creo en las encuestas, sino creo creo que se están equivocando muchísimo los asesores de esos de imagen que vienen de otros lados, la sociedad uruguaya es muy culta. Yo creo que ellos, para mí, la subestiman, haciendo las chiquilinadas que hacen, por no decir otra palabra, porque no quiero decir una mala palabra, pero hay cosas que no son de Uruguay, en la campaña nuestra. Vos decís, ¿esto dónde viene? No es. Y las encuestas, yo creo que ahora hay una cosa que se llama tracking, que son encuestas día a día. Y los comandos de campaña están continuamente con las encuestas día a día. Y vos tenés que estar pensando no cómo llamar la atención de la persona. Vos tenés que estar pensando en cómo vos podés transmitir lo que vos pensás, lo que vos querés lograr. ¿Me explico? Ese es lo que yo creo que hay que tratar. No estar en eso de que con chiquilinadas y cosas, viste, que a la larga no es bueno. No es bueno. José, hoy cuando habló la producción con usted, le pedimos un referente. Usted nos dijo, nos envió 2 referentes. Jorge Valle, estuvimos hablando un poco, usted lo mencionaba, el gobierno de Jorge Valle, Nayib Bukele. Sí, los dos creo que son... Nayib Bukele es un político contemporáneo. Jorge Valle para mí era un fenómeno. Jorge Valle era un fenómeno porque le tocó bailar con la más fea y ahí se ven los pingos, ¿no? Y el hombre no falló. El hombre, fue impresionante el manejo que hizo de todo, porque le tocó todo, le tocó las tosas, le tocó la crisis bancaria. Sin embargo, el hombre empujó el carro, le buscó la vuelta, bajó el costo estatal. No llegábamos creo que eran 200 y poquitos mil empleados públicos, que es un reclamo que viene de la clase media de hace años. Porque hoy, por ejemplo, si quieres achicar el Estado, no lo puedes achicar de golpe. Generas un impacto negativo, porque tenés que echar gente y esa gente no va a trabajar. Y generas, ¿me explico? Vos tenés que tratar que fue lo que hizo Jorge Valle, no tomar gente durante un tiempo y lo que tenés, redistribuirlo, profesionalizarlo y redistribuirlo. ¿Me explico? Hacer un Estado eficiente, que sea más eficiente. Y lo que ya tenés, redistribuirlo. Entonces, ahora inventaron el Ministerio de Ambiente. Estaba como una secretaría dentro del Ministerio no sé qué tan importante. O sea, como que se confunde la función política. ¿Me explico? El Ministerio de Ambiente
Yo para mí lo que hay que poner son negociadores para negociar con Europa, que están complicando, que esto, que nosotros no contaminamos, Uruguay no contamina. Contaminaron ellos que arrancaron todos los árboles. Hay un cuento que dice que una ardilla se subía en el sur de Francia y se bajaba enfrente al Canal de la Mancha sin tocar el suelo, porque era todo bosque. Ellos contaminaron y se hicieron todo y nos vienen exigiendo. Necesitamos negociadores, necesitamos gente, estoy hablando de ambiente ahora, ¿no? Sí, sí. Gente que diga, bueno, mirá, en Uruguay no contaminamos. Que huele carbono, que esto, que ¿No cree entonces en la creación de un Ministerio de Ambiente? Yo creo que no hay que aumentar más gasto. Es como reducir el Estado. Sí, hay que dejarlo, no lo puedes achicar de golpe, porque genera un impacto negativo. Tenés que fomentar la inversión. Bueno, y que la inversión te lo achique. Quizás es un poco lo que se hizo en Argentina, Javier Milei. Sí, lo que pasa es que Javier Milei lo hizo muy drástico. Eso es una medida extrema porque no hay dinero y porque no tienen crédito. Uruguay tiene crédito. Uruguay es creíble todavía. Entonces, ¿qué pasa? Le siguen dando y todos los años nos endeudamos 4.000 millones de dólares más, 4.000 millones más. Entonces, y también Bukele, me decía. Sí, Bukele también es una persona que hace lo que tiene que hacer. Con el tema de la delincuencia lo demostró, ahora con el tema de la agricultura, por ejemplo, tiene un programa que se llama SMART, está potenciando, y es una persona que dice lo que piensa con respeto a quien sea. A la ONU fue la vez pasada, le dijo que no tenían razón de ser, y tiene razón. La ONU en teoría era para que no hubieran conflictos, y el otro día Israel bombardeó una sede de la ONU y vos decís, estoy hablando de que le habló a la ONU, pero es una persona que él hace una política nueva, totalmente nueva, pero siempre, si vos seguís el discurso de él, llegás a la gente. También va por el camino de reducir el gasto estatal. Sí, él va en el camino de fomentar la inversión. Primero dio seguridad, después fomentó la inversión y el turismo, es impresionante el turismo cómo levantó a partir del momento que se hizo seguro. La instrucción, cosas que Uruguay ya tiene, ¿no? Porque Uruguay tiene la gran ventaja que ya tiene, hay muchas cosas que tiene. El otro día yo hice un audio, esto lo hago bien cortito para no aburrir, de los que ganaron el premio Nobel de Economía, ¿viste? Ellos estudiaron estudiaron América, pero porque la zona más rica de América se había transformado en la más pobre y la más pobre en la más rica. La más rica era México, tenían toda la parte de los incas, los aztecas, hasta Perú, tenían ciudades más grandes que Roma, todo. Y se transformaron en zonas pobres. Y Estados Unidos, que eran chozas, se transformaron y tomaron como eje un pueblo que está en México y Estados Unidos, al medio entre México y Estados Unidos, como si fuera el Chuy. Y de un lado estaba un desastre, México un desastre, Estados Unidos espectacular. Y llegaron a la conclusión que eran las instituciones. Uruguay es lo que es porque tiene buenas instituciones, ¿me explico? De la época de Jorge Valle, de Valle Viejo, de Pepe Valle Viejo y de Valle Berre, que cuando él fue a Europa, estuvo en Europa 4 o 5 años y volvió de Suiza y le dio la estructura estatal, los poderes independientes, es un país que se diferencia en América, hace años, no de ahora, ¿no? José, en su charla, ya estamos casi llegando al final, pero en su charla hay algo que lo conecta con el Partido Colorado, y esta pregunta me surge: ¿Delgado o Ojeda al balotaje? ¿Quién va? O Manini, bueno, no, ya sé que me va a... Manini es muy difícil. Pero Ojeda o Delgado. ¿Quién, para mí, su preferencia. Por lógica, a mí... A noviembre. Por lógica, iría Delgado, por lógica. Puede pasar que Ojeda lo alcance. ¿Qué me pasa con Ojeda? Me pasa que tengo la espina de Talvi. Talvi se comía a los niños crudos también, era espectacular todo, y dejó sentado a 400 y pico mil personas que lo votó. Por eso... Él estuvo en el equipo de Talvi. Y Delgado estuvo en la pandemia. ¿Por qué se manejó bien la pandemia? Porque los políticos no se metieron, porque dejaron el gancho. Los políticos hicieron lo que tienen que hacer, la política. ¿Y quién manejó la pandemia? El grupo asesor honorario, científico honorario. Así que rumbo a noviembre lo une un poquito más. Yo creo, el gusto por Delgado. Creo que está más preparado Delgado. Ojeda es un muchacho que tiene mucho futuro, lo veo con mucho futuro.
lo veo muy cercano a la gente y lo veo bien. No sé si está capacitado para manejar una coalición, por ejemplo, porque no es sencillo. Acordate cuando la coalición republicana, yo de lo que decía, funcionará esto. Y lo votamos igual, porque viste que había pero es complejo manejar una coalición, no es sencillo. O sea, desde abajo vos pedís, pero el que la maneja arriba es difícil, ¿me explico? El que gana es difícil manejar en cosas internas de él, etc. No es sencillo. Necesitas mucho, me parece, mucho expertise. Necesitas vaquía, necesitas calle, de haber estado, ¿me explico? Y Delgado en eso creo que tiene ventajas comparativas. Creo, en mi opinión personal, ¿no? José, estamos ya llegando al final de esta charla. La verdad que espero que usted se haya sentido a gusto. Al final tenemos un juego. Bien. El juego se llama Una Palabra. Bien. Seguramente ya lo conoce. No es novedad, lo hace exactamente. Una palabra le vamos a preguntar. En una palabra usted me va a tener que decir, yo le voy a ir tirando. ¿Le parece? Bueno. Cabildo abierto. Idealista. Manini Ríos. Leal. Irene Moreira. Leal también. Luis Lacalle Pou. Buen líder. Yamandú Orsi. ¿Una sola palabra? Sí. Le dejamos dos igual si quiere. Signo de interrogación. Porque no. Andrés Ojeda. Futuro. El campo. La patria. La ciudad. Necesaria. La política. Bueno. Es brava esa. Esa no es fácil. No me gustaría estar en sus zapatos. No, esa es difícil. Si la contesta con el corazón o con la razón. Bueno, puede ser con las dos. Con el corazón, ¿qué contestaría? Y con el corazón contestaría medios positivos. Un medio para pasar cosas positivas, porque no sé cómo sería la palabra, pero... ¿Y con la razón? Y con la razón hay que tener un carácter especial. La diputación. Un deber, un deber. Su familia. Lo más importante. 10. José Roure. Bueno, ahí me mataste. Y... loco. José, ¿por qué la gente el próximo 27 lo tiene que votar a usted en Flores? Bueno, yo no pido que me vote. La verdad, no me gusta pedir el voto. Me parece que no es no es ético. Yo siempre digo, si te acordás en la escuela cuando había que votar al compañero, le pediste al compañero que te votara, queda feo. Porque yo no soy político. Yo no pido que me voten. Yo lo que pido es que la gente piense y mire, sepa leer los candidatos si son intereses personales o son intereses que están pensando en ellos. Sepan entender eso, porque es lo más importante, porque es una persona que te va a representar 5 años y es muy importante. Creo que Flores está en una etapa, sobre todo, Flores sí, pero en la parte de Agro es más nacional. La parte Trinidad necesita un diputado más activo con la parte de empleo, con la parte social, con la parte... Yo siempre digo lo mismo, si nos vamos todos juntos un domingo al Estadio Centenario, podemos toda la Olímpica y Flores queda vacío. No hay nada en el país que se pueda traer, nada, no hubo nada en 5 años, 10, 15, 20, nada, no hubo nada. Lo último grande que se hizo fue el lavadero. ¿Me explico? Hay que darle otro... Hay muchas cosas para hacer, pero se necesita mover un poco.
¿Un libro que pueda recomendarnos? ¿Es de leer? Leía muchísimo antes. Ahora mi señora y mi hijo leen muchísimo y me dan libros y yo empiezo y la ansiedad me gana y los dejo por la mitad y después voy. Antes leía muchísimo Nuestra América de José Martí. Ese libro vale la pena. ¿Es de escuchar música? Hoy es fin de semana, es sábado, sí, hace calor. Sí, escucho mucho rock, escucho rock nacional, rock. ¿Banda favorita? ¿Alguna? De acá nacional y me gustan dos, Buitres y No Te Va a Gustar, pero me gustan todas las de rock nacional, todas, de Jerez, fuera, todo. Escucho todo rock nacional, rock extranjero también, escucho reggae también, escucho Lucas Hugo, me gusta mucho, Maná, todo ese tipo de música, Maná, ¿Sale hoy? Digo, ¿comparte algo con la familia? No, a veces sí salimos. Hoy puntualmente no sé cómo va a llegar mi señora que está repartiendo listas, depende de cómo estoy de cansada y si capaz que salimos, pero... Está bien. Hoy está no es que está hoy, lo de Neuer no. Hoy está 18 quilates. Sí, ¿Es de salir a bailar o ya no? Sí, cuadra, sí, de repente capaz que 18 quilates es muy nuevo para mí, pero sí, cómo no, sí, cuadra, salgo, cómo no. José, un gusto. Igualmente. Muchas gracias por esta charla. Por favor, gracias a vos y bueno, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de charlas.